Buenos días con todos. El tema que vamos a revisar hoy es transformaciones de la energía eléctrica. Bueno, en la unidad anterior ya habíamos hablado de la energía como tema general. Hoy le vamos a analizar cómo de las diferentes maneras en las que yo puedo generar energía eléctrica. Resulta que tenemos varias formas en las que yo puedo generar energía eléctrica. Entonces vamos a ir analizándolas detenidamente. Bien, entonces, como primer término tenemos que tener claro qué es la energía. Recuerden que la energía tenemos como concepto o como enunciado básico. Hay un enunciado que tenemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, energía es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuando hay movimiento. Entonces, cuando yo muevo un cuerpo, ahí yo obtengo energía. Ahora, la fuente más conocida de energía es la eléctrica, pero la energía eléctrica puede ser generada por cualquiera de estas tres principalmente. Y hay otro tipo de generación que les voy a mencionar un poco porque en base a eso va a ser la actividad que tienen que realizar ustedes. Bueno, estas son las más conocidas. Entonces vamos a empezar por la central hidroeléctrica. Primero, entonces, ¿cómo genero energía eléctrica? Puedo transformarlo mediante una central hidroeléctrica, mediante una central termoeléctrica o mediante una central nuclear. Primero, una central hidroeléctrica. ¿Qué es? Primero, cuando hablo de centrales son complejos que utilizan diferentes medios para producir energía eléctrica, la energía que tenemos en nuestros hogares, que tenemos en los lugares que visitamos, en las oficinas, etc. Entonces, la energía hidroeléctrica es generada o genera electricidad a partir del agua. Entonces, el agua genera fuerza motriz, genera fuerza. Entonces, el primer término que vamos a revisar, la primera forma es la central hidroeléctrica. Tenemos un gráfico justamente de la central hidroeléctrica de cómo puede o cómo transforma. Entonces, primera característica es que utiliza la fuerza del agua, la fuerza natural del agua para transformar esa energía, el agua para transformar la energía, la fuerza del agua en energía eléctrica. Aquí tenemos los pasos. Primero, todo comienza en la central hidroeléctrica. Entonces, en ríos se construyen edificaciones, por así decirlo, y estos lugares lo que hacen es primero almacenar el agua, luego distribuir el agua, y la fuerza del agua hace que se genere un movimiento, y este movimiento hace que se produzca energía eléctrica. Aquí vamos a analizar el paso a paso. Primero, las principales partes de una central hidroeléctrica son las que vemos aquí: el embalse, que es donde se acumula el agua; la presa, que es la estructura que retiene el agua y la va distribuyendo. Por acá tenemos unas rejas filtradoras para que ingrese solamente el agua; tubería forzada, tenemos aquí tuberías; generadores eléctricos y turbinas hidráulicas. Aquí tenemos unos transformadores y unas líneas de transporte de energía eléctrica. Entonces, este es el punto clave, donde están las turbinas. Este es el punto clave de todo el proceso. Cuando ingresa el agua se va acumulando en el embalse, luego ingresa por medio de estas rejadoras filtradoras, que la función es que no ingrese otro material como troncos o rocas, cosas por el estilo, sino simplemente el agua. Pueden ver aquí cómo se utiliza la fuerza del agua. Lógicamente tendrá que ser una bajada, y la fuerza del agua, lo que hago cuando retengo el agua es que el agua baje con mayor fuerza. El movimiento, la fuerza de esta cantidad, de esta masa de agua, hace que el generador se mueva a una velocidad muy rápida y genere energía eléctrica. Entonces, la clave de todo este proceso es aquí, en las turbinas. Aquí tenemos, miren lo que dice: el generador se conecta con el eje de la turbina y produce la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica se produce por el movimiento veloz de este generador. Y este movimiento rápido hace que se generen electrones, y los electrones viajan por medio de los cables conductores hacia la ciudad. Otra parte de las turbinas del generador es la turbina, que es el agua que llega a alta velocidad y presión, haciendo girar su eje. O sea, aquí lo que hay que aclarar
es que el agua tiene que llegar a una velocidad muy grande, por eso se la va filtrando para que tenga mayor cantidad de fuerza. Y aquí finalmente tenemos otra parte que es la descarga, que el agua sale por los canales de descarga después de pasar por la turbina. Entonces, el agua lo que hace simplemente, la fuerza del agua es mover ese generador, ¿sí? Entonces, una vez que el agua cumple esa función, sale, regresa nuevamente al río y ese es el proceso. Entonces, ¿para qué se utiliza el agua? Para aprovechar la fuerza que se genera en las caídas de agua, para que esto, la velocidad de esto haga mover estas turbinas, este generador, y esto produzca electrones, y los electrones viajen por medio de los cables, y de esa forma se genera la energía eléctrica. Aquí tenemos otro gráfico. Primero, la central hidroeléctrica, que es en donde se genera la electricidad. Luego tenemos esas torres altas, que ustedes han visto probablemente, son torres de alta tensión. Aquí entonces se generan los electrones. Los electrones viajan por medio de estos cables, pero esta es de energía de alta tensión. Aquí existen unos aparatos que hacen que esa energía se vaya transformando para que la energía se vaya distribuyendo a toda la ciudad. Entonces, por medio de estos cables, de estas torres, llega la electricidad y se reparte hacia la ciudad. Entonces, ese es el proceso que se realiza para obtener energía eléctrica. Aquí tenemos una foto de las centrales hidroeléctricas en el Ecuador. Lógicamente tendrán que estar ubicadas en los ríos, ¿sí? Entonces se utilizan los ríos, la fuerza de los ríos del agua para generar este tipo de electricidad. El siguiente es la central termoeléctrica. Entonces, cuando hablo de termo, me refiero a calor. ¿Qué se basa? En la transformación de la energía térmica, cambia que utiliza energía térmica, el calor que se produce al calentar al agua a partir de la combustión de petróleo, gas natural o carbón. Entonces, este es otro tipo de energía, la central termoeléctrica. Entonces, se basa en el calor. ¿A partir de qué? De combustión, es decir, de quemar, de tener calor del petróleo, gas natural o carbón. Aquí tenemos un ejemplo de una central termoeléctrica. Entonces, estas centrales en Ecuador, no en la Amazonía, es relativamente nueva. ¿Cuál es la diferencia? Vamos diferenciando. En la central hidroeléctrica utilizo el agua. Aquí, en cambio, utilizo el calor. El calor, ¿por qué? El calor de que se genera de la combustión, de la quema de los materiales que tenemos acá. Entonces, petróleo, gas natural y carbón. Entonces, el calor, la combustión, la quema de esos minerales hace que estas centrales funcionen, ¿sí? Entonces, en Ecuador, estos tipos de centrales no las tenemos muchas. Esta es una de las pocas que existen en Ecuador y es nueva. Y la última es la central nuclear. Y ¿cómo funciona? Genera electricidad a partir de energía nuclear. Entonces, ¿qué utiliza? Utiliza minerales radioactivos como el uranio o plutonio. Entonces, se basa en este tipo de energía nuclear con estos minerales, ¿sí? Uranio y plutonio. Entonces, un ejemplo. En otros países es más común esto. En Ecuador parece que incluso que no tenemos este tipo de energía nuclear. En otros países sí, en China, países asiáticos como en China, Estados Unidos, lo tenemos. Entonces, en el caso de la energía nuclear, las centrales nucleares, tenemos complejos grandes. La diferencia, vamos diferenciando, entonces aquí se utiliza la combustión, se utilizan materiales radioactivos como el uranio y el plutonio. Entonces, a partir de esos materiales, de la mezcla de esos materiales, se da de la reacción de esos minerales, se da la energía eléctrica. Entonces, esto se transforma en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, esos son los tres tipos de formas en las que se puede producir energía eléctrica: hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear. En el caso de Ecuador, utilizaremos un 90% de central hidroeléctrica y estas dos muy poco. Termoeléctrica muy poco y nuclear muy poco. Entonces recuerden, vamos concluyendo las diferencias. Las tres entonces producen energía eléctrica. La diferencia es la forma en la que produce. La central hidroeléctrica utiliza la fuerza del agua. En el caso de la termoeléctrica utiliza el calor que se da por la combustión de minerales como el gas natural y el petróleo. Y la energía nuclear, en cambio, genera la electricidad a partir
partir de materiales radioactivos como el uranio y el plutonio. Esa es la diferencia. Entonces, tengo tres formas principales de generar energía eléctrica, que es las que les acabo de mencionar. Existe una extra, que es la energía eólica. La energía eólica, en cambio, se basa su funcionamiento en el viento, ¿sí? Entonces se basa en el viento. A partir del viento se genera energía eléctrica. De estas no he hablado acá porque esa es la actividad de investigación que van a tener que realizar ustedes. Entonces van a investigar sobre cómo se genera electricidad a partir de la energía eólica, a partir de usar el viento. Aquí tenemos unos links, pueden revisarlo, que es sobre los tipos de energía, cómo se producen, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.